Buenos días, chicas, Amalia, Lore. Vamos a esperar un minutito, dos, a que se agreguen sus demás compañeras. Me informaron que Perla y Gris no iban a estar en clase, según esto. Entonces, vamos a esperar a que sus demás compañeritas que hacen falta se conecten. ¿Te puedo tomar la clase así sin cámara prendida? Es que se me va la señal cada rato. Sí, Lore, no hay ningún problema. Entonces, para aquí apuntarlo y que no haya problema. Lore, cámara. Ay, ya se salió Amalia. La semana pasada sí le comentaron que pedí permiso a usted. Estamos mal en internet y ya no pude. Espérame tantito, déjame checar. Que pero no sé si lo haya notado. Mm, sí. No, no me comentaron nada, Lore, pero lo pongo acá de una vez. Lore, internet. No, solamente me comentaron de Perla la vez pasada que su internet no estaba bien. Fue de la única. Nada más se han estado conectando ustedes dos, Amalia y Lore. O se ha conectado sus demás Dani, Estuvo Estrella en la clase Estrella. anterior, pero también igual que creo que tiene conexión mala. Ok, entonces. Bueno, vamos a ir iniciando la clase en lo que se van conectando. Estrella ya se ha conectado. En lo que se ingresan Estrella y Daniela, que serían las que nos faltaran acá. Bueno, de la clase pasada, pues nos faltaba un tema más de los que estábamos viendo, que es la bioética en relación a los valores constitucionales. Y ahorita ya vamos a entrar como que en materia de puros, artículos, que la ley general, que la constitución, entonces vamos a poner un poquito más de nos vamos a poner un poquito más institucionales y un poquito más de leyes, legislativos, pero es importante conocerla. Ya nosotros vimos en las anteriores clases que todo lo que nosotros hagamos respectivamente a nuestros pacientes y que lo que nosotros decidamos respectivamente a nuestros pacientes, pues va a tener consecuencias buenas y malas y que nosotros nos tenemos que hacer precisamente ayuda de la bioética junto con nuestros consejo de bioética o con nuestro comité de bioética para la ayuda precisamente de la decisión que nosotros vayamos a tomar cuando sea una decisión difícil, una decisión grande o que el paciente padezca o tenga alguna enfermedad que requiera precisamente una ayuda más para que nosotros podamos tomar esa decisión. Entonces, tenemos que la bioética, pues aquí en México, pues inicia como un movimiento histórico multidisciplinario en el campo de la biomédica y de las ciencias humanísticas. Si nosotros nos recordamos, la bioética pues empezó a tener un auge precisamente con todas toda la evolución tecnológica y toda la evolución biológica que se estaba llevando en aquellos años, precisamente, que de la clonación, que lo genético, que esto, que las investigaciones. Entonces tuvo un mayor auge y aquí México pues no se quedó atrás. Si no lo recuerdan, pues les decía que aquí en América, los países donde tenemos mayor auge en la bioética, pues es Cuba, que Cuba es uno de los principales países donde se lleva a cabo la medicina de primer mundo, y en Estados Unidos. Doc Chris no tiene buen internet, y viene el aviso. Sí, Estrella, gracias. De hecho, nos avisó dirección que ella tenía problemas de internet, pero gracias por recordarme. Entonces, ya lo escribí aquí. Bueno. Entonces,
precisamente tenemos ese movimiento de bioética que es bastante importante. Aquí en México, creo que ya se los había explicado esto, si no me lo recuerdo. Teníamos en aquellos tiempos, más bien ya en el 2012, cuando inició el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el anterior gobierno, pues él explicaba precisamente con un plan nacional de desarrollo. Tenemos precisamente que aquí lo define esta bioética como la rama de ética aplicada que reflexiona, delibera y hace planeamientos normativos y políticas públicas. De hecho, la bioética es parte de salud pública, ¿sale? ¿Por qué? Porque nos da los lineamientos y las normas importantes que nosotros debemos de seguir paso a paso. Por eso hoy en día existen lo que son las normas oficiales mexicanas, que no nos dicen paso a paso qué hacer al 100%, pero sí nos define los conceptos importantes, el tratamiento diagnóstico o las diferenciaciones entre una y otra enfermedad, dependiendo de la norma que nosotros vayamos a seguir. De hecho, nosotros al momento, por ejemplo, de aplicar una vacuna, nos debemos de ir hacia lo que es norma 0039, perdón, 039, que si voy a ordenar un expediente a la 004, que si voy a checar una embarazada o en parto, porperio o un recién nacido a la 007, que si hay enfermedades epidemiológicas a la 017, que si voy a checar un niño a la 032. Entonces, todo eso lo tengo que yo ver reflejado precisamente en una nota que yo haga, en mi caso como médico, en su caso como enfermeras, ¿sale? Entonces, precisamente nos sirven este tipo de normativas que ya nos están dando el gobierno. Las otras normativas en las cuales nosotros nos checamos es precisamente en las guías de práctica clínica. Existe una guía de práctica clínica para el embarazo, para la diabetes, con y sin insulina, la hipertensión, la obesidad, algunas malformaciones genéticas, epilepsia, entre otras enfermedades. Entonces, las guías de práctica clínica, ahí sí nos dan paso por paso qué hacer, la definición, cómo lo voy a tratar, cómo lo voy a diagnosticar, cuál va a ser el pronóstico, si lo tengo que mandar a un hospital más grande, cuándo hacer esto, cuándo no hacer esto. Entonces, para eso nos sirven esas guías de práctica clínica. Otras normativas importantes en las cuales nosotros nos debemos de estar basando, pues aparte de la Constitución mexicana, es en la Ley General de Salud. Entonces, fíjense, son tantos documentos los cuales nosotros deberíamos de tener, no aprendidos, porque pues, es muy difícil aprendernos artículo por artículo, paso por paso, pero sí importante nosotros que cuando nosotros tengamos alguna duda, pues basarnos o irnos directamente a cualquiera de las normativas que yo les acabo de explicar para poder nosotros llevar a cabo nuestro trabajo. Aparte, cada institución tiene diferentes guías o diferentes normativas, las cuales también nos tenemos que basar. Digo, no es lo mismo, yo les explicaba, a trabajar en Sedena, que trabajar en Pemex, que trabajar en Secretaría de Salud, en el IMSS, completamente diferente. Se lleva a cabo la misma práctica y nos tenemos que basar en las mismas normas, pero cada uno lleva procesos o procedimientos completamente diferentes. Entonces, sí hay que tenerlos en cuenta y hay que conocerlos, por lo menos saber que existen y que en algún momento nos podemos ayudar de eso si nosotros tenemos una duda o si nosotros vamos a tener tratamiento o diagnóstico de un paciente. ¿Sale? Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto que les acabo de explicar? Pues para regular precisamente y resolver los conflictos de la vida social. Como les dije, la bioética es parte de salud pública, entonces no solamente va a afectar al paciente, sino va a afectar a la sociedad en general. Por eso los conflictos de la vida social, especialmente pues las ciencias de la vida, así como la de la práctica y la investigación médica, que van a afectar pues la vida en el planeta, tanto en la actualidad como en futuras generaciones. Lo que hagamos hoy con las investigaciones pues van a dar frutos o van a dar consecuencias en algún momento en las diferentes generaciones. Vamos a poner ejemplo lo que hoy vivimos, las vacunas, sale la vacuna del COVID. Lo que hagamos hoy va a afectar precisamente a las diferentes generaciones y es lo que vemos ahora con una tercera ola. ¿A quién está afectando más? Pues a una futura generación, es decir, pues ahora a los adolescentes y niños. Estamos vacunando a los demás, pero dejamos de fuera precisamente a los niños y adolescentes. Entonces, precisamente toda esta bioética va para un plan social o para una salud pública importante. Muy bien. Entonces, aquí en México, pues la bioética va a favorecer precisamente el desarrollo de la democracia. Ya habíamos explicado parte de lo que era el contexto de los consejos de bioética, que es pues prácticamente una democracia, ¿verdad? Cada uno expone el punto, cada uno da puntos de vista,
a favor, en contra, da diferentes opiniones, da opciones para lo que se le vaya a realizar al paciente y pues en consenso, democráticamente precisamente, se hace ese consenso y se llega a una conclusión de lo que se puede o no hacer con el paciente, dependiendo la enfermedad que se tenga. Todo esto pues va a tener un impacto social. Digo, no solamente es el impacto directamente en la salud del paciente, sino socialmente. ¿Por qué? Porque vamos a estar hasta involucrados nosotros, precisamente para la protección de salud y algo importante que veíamos cuando veíamos lo de los adolescentes, lo de los niños, lo de los discapacitados, los de los adultos, una dignidad humana, ¿sale? Y es lo que tenemos que tener mucho en cuenta, la dignidad humana. No solamente tratar al paciente como un objeto, que es nuestro cliente, que es nuestro, con lo que vamos nosotros a practicar, a realizar las acciones, sí, pero no es un objeto, sino es un humano que tenemos que tener precisamente su dignidad conservada, sea quien sea, si sea hombre, si sea mujer, si tenga alguna otra preferencia sexual, alguna otra religión, si es discapacitado o no, si es un niño, un adulto mayor, pues todos tenemos que tener precisamente esa dignidad humana y las leyes, los artículos, pues nos van a estar precisamente protegiendo toda esa parte. Muy bien. Y bueno, aparte pues tenemos las actividades de investigación en seres humanos, que es donde vamos a tener que tener mayor parte de esta dignidad humana, el cuidado del entorno y la vida en general. Para esto, pues igual con los campos científicos y tecnológicos para la formulación y diseños de políticas. Cuando sale una nueva investigación y nunca se había tenido ese tipo de investigaciones, se forman precisamente formulación y diseños públicos, ¿sale? Para que cuando alguien reproduzca esa misma investigación o cuando alguien haga una investigación similar, pues que ya se tenga esa normatividad impuesta, ¿sale? Y pues a partir del diciembre del 2012, del 2 de diciembre, pues se firmó precisamente ese Pacto por México, así se llamó ese documento. Precisamente consolidar la cultura con la Conbioética, que es la Comisión Nacional de Bioética, fomentar pues la protección y dignidad de los derechos de las personas en la prestación de servicios de salud, en la investigación científica y en la equidad y de protección, promover una consolidación de comisiones estatales bioéticas, los comités hospitalarios de bioética y los comités de ética de investigación, y a impulsar precisamente la observancia de criterios de bioética de nivel mundial, posicionando a México como uno de los referentes internacionales en la materia. No se ha posicionado al 100% México en parte de esta bioética, sin embargo, pues ahí la lleva con todas las normativas que hemos creado, ¿sale? Entonces, pues ahí la llevamos con esta parte de la bioética. Entonces, dentro de la constitucionalidad de la bioética en México, pues vamos a tener que cuando se reúnen pues todos los miembros de un gobierno, de un consejo, de un parlamento, pues van a tener precisamente que promulgar leyes importantes. Esto con el alcance social, conocimientos de la realidad sobre lo que se va a regular, el aspecto moral y va a poder formularse precisamente muchas teorías y leyes posteriores de acuerdo a lo que se va a estar formulando o promulgando en el parlamento o en el gobierno. En este caso, pues tenemos los diputados locales que llevan a los federales y de los federales se llega a lo que son los senadores, donde se promulgan precisamente las leyes importantes, en este caso para nosotros en materia de la salud, para poder dar precisamente las normativas o las leyes que nos van a estar rigiendo a nosotros como prestadores de servicios de salud o como para los pacientes, para su protección de ellos mismos. Y de ahí nacen pues bastantes comisiones, como la Conbioética, la Comisión Nacional de Bioética, o la CONA, la de, se me fue esta de los derechos humanos, o los derechos de los médicos, de ahí nacen pues muchas instituciones importantes precisamente para que, proteja, tanto nos proteja a nosotros como servidores de la salud, como proteja a los pacientes contra nosotros, porque pues a veces los tiene que proteger contra nosotros en determinado momento. Y un documento legal importante que nosotros deberíamos de conocer, que es un librito pequeñito, pero que tendríamos que conocer como tal, es la Ley General de Salud. En este, pues, va a regular prácticamente las propiedades o las actividades del Estado que van a garantizar el otorgamiento de los servicios de salud a todos los mexicanos, ¿sale? Sin discriminación alguna. Esto va para todos como las cuestiones o la serie de cuestiones que lo son de su competencia, como regular la forma y otorgamiento de los servicios de salud por instituciones públicas y privadas. Trabajemos en un hospital público o privado, trabajemos en un centro de salud, hasta un hospital o un centro médico nacional, nos va a regir precisamente
la Ley General de Salud. Ay, perdón. Y creo que nos habíamos quedado aquí en estos artículos. Vamos a volver a empezar con esto para que nos quede un poquito más claro. Estrella, ¿nos puede leer el primer artículo y nos puede comentar algo sobre ese primer artículo? Sí. Artículo 1. Todas las personas gozarán de los derechos humanos y de sus garantías. También contiene el derecho humano a la no discriminación, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Pues yo pienso que este primer artículo pues es más que nada pues para promover el derecho a todos los humanos sin ninguna discriminación de ningún tipo, ya sea raza, religión, etnia, creencias, religión, bueno, religión ya la dije, y todo lo que engloba, pues no discriminar en ningún aspecto, nada, Yes. cada uno es libre de. Exactamente, Estrella. Muy bien. Sí, efectivamente, no discriminar, proteger y promoverlos precisamente. Digo, hoy en día hablamos de los géneros. Digo, antes hombre-mujer, ¿no? Pero ahora con todos los tipos de género, así que el movimiento LGBTQ más, pues tenemos que respetarlos. Digo, eso es bastante importante. O hablando de las religiones, ¿sale? Entonces sí es importante nosotros proteger y garantizar precisamente esos derechos con el respeto importante. Digo, va a depender también de nosotros mismos cómo nos referimos al paciente y cómo lo tratamos. Digo, creo que les mencionaba ya muchas ocasiones, la primera demanda que nosotros tenemos no es porque hayamos tenido un diagnóstico o un tratamiento malo, sino por la relación médico-paciente, enfermera-paciente. Digo, cuando demandan a un médico, a veces se van hasta con la enfermera, que pues es la que también tuvo contacto, ¿verdad? Entonces, precisamente hay que tener ahí bastante cuidado con esta parte de promoción y la garantización de los derechos humanos. Dani, ¿nos puede leer el segundo artículo y explicárnoslos, por favor, Dani? Daniela. Me dijo que le fallaba un poquito el internet, doctor. Ah, ok. Amalia, entonces ya que usted nos comentó, ¿nos puede leer el segundo artículo y explicárnoslos? Sí, doctor. Segundo artículo. Derecho de los pueblos y de las comunidades indígenas a libre determinación y a la autonomía. Bueno, por lo que yo entiendo en este artículo es que, o sea, a la salud a todos los, ahora sí que todas las comunidades, ya que a veces porque sean de unas horas sí que muy bajos recursos, algunas comunidades como que los tratan así como que diferente y ahí deben de ser así autónomos, tratarlos todos por igual. Así es, Amalia, efectivamente. Y eso es bastante importante. Digo, a lo mejor aquí en Hidalgo, pues sí vemos diferentes comunidades indígenas todavía. Digo, ya a veces no al 100%, pero en algún momento sí podemos ver o nos puede tocar algún paciente que hable alguna lengua indígena y que nos va a costar a nosotros trabajo entenderle, pero tenemos que precisamente tenerlos con una libre determinación y autonomía por cada uno de ellos, ¿sale? Y volvemos al mismo artículo promover, respetar, proteger y garantizar precisamente esos derechos humanos. Muy bien. Lore, ¿nos puede ayudar a leer el tercer artículo y explicárnoslos, por favor? Sí, toda persona a la protección de salud, así el derecho a la salud en México es absoluto y no tiene excepciones. O sea, se refiere a todos, que todo mexicano tiene derecho a la salud, sin Exactamente. ninguna excepción, no sea ni religión ni nada. O sea, el derecho es esa, la salud. Así es, Lore. Y ese es el artículo que yo creo que a todos nos enseñan en la primaria, creo. El artículo 4, que toda persona tiene derecho a la protección de salud, atendiéndonos por cualquier institución. Obviamente cada institución tiene ciertos asegurados, ¿verdad? Y por eso se creó la Secretaría de Salud, para que todos los este, mexicanos tengamos ese derecho precisamente. Hoy en día, pues con la creación, digo, no sé si todavía existe el Seguro Popular,
y pues ahora con la creación de, no, el Seguro Popular ya desapareció. Bueno, con lo que era el Seguro Popular, que se inició con Felipe Calderón, al momento de que inició su mandato, hasta que lo desaparecieron precisamente hace unos años, hace el año pasado, si no mal lo recuerdo, con la creación posterior de lo que es el programa que antes se llamaba Progresa, Prospera, Bienestar, Oportunidades. Eso precisamente nos da precisamente la pauta de que todos los mexicanos tenemos el derecho a la protección de salud, ¿sale? Digo, con el Seguro Popular, pues todos tenían su formatito de un seguro popular importante para que pudieran ser atendidos, ¿verdad? Digo, hoy en día ya no existe. Ahora tenemos lo que es el programa Bienestar, que pues podemos nosotros anexarnos y poder tener precisamente la prioridad de la salud. Digo, hay otras instituciones que también prestan una seguridad social como tal a las poblaciones, sobre todo a las poblaciones que están un poco más marginadas, como por ejemplo el IMSS, que hay un IMSS que hoy se llama IMSS Bienestar, que da precisamente la protección a esas personas que no tienen una seguridad social o que hay muy pocos centros de salud o hospitales en donde se puedan atender. Entonces, protegen precisamente esa salud del mexicano. Digo, por desgracia, pues no todos lo tenemos, no todos lo conocemos y pues a veces caemos en hospitales privados donde pues hay una despilfarre de dinero. Muy bien, tenemos un artículo también dentro de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, que es el artículo 73, en su fracción 16. Y bueno, aquí pretende sustentar precisamente la competencia constitucional del Consejo de Salubridad General para emitir la guía para sus disposiciones generales son obligatorias en el país. Las guías a las que referimos precisamente son las guías de práctica clínica y esto precisamente está normado por la Constitución Mexicana en el artículo 73. Entonces, ahí es donde tenemos precisamente que nosotros estamos obligados en todo el país a seguirlas letra por letra, paso por paso. Obviamente hay algunas guías de práctica clínica que ya están obsoletas, que apenas las están reactualizando nuevamente en este mes, la están actualizando. Entonces, pues vamos a tener nuevas guías de práctica clínica con nuevos criterios importantes. Como por ejemplo, había una guía de práctica clínica que yo checaba que era la de diabetes, que creo que no se actualizaba desde el 2014, 16, 14 más o menos. Imagínense, cada año la Federación o la Asociación de Diabetes Internacional nos las actualiza año con año, esos criterios de diabetes. Y aquí la guía de práctica clínica no se actualizaba desde el 2016. Entonces, imagínense, a veces ya son tan obsoletas esas guías que pues las debemos de seguir, pero ya hay criterios nuevos de los cuales nosotros nos debemos de estar normando, ¿verdad? Entonces, va a depender también de los estudios o del grado académico que nosotros tengamos y de del querer aprender y de querer hacer mejor las cosas, de buscar más alternativas o más guías, a veces internacionales, para poder nosotros atender a nuestros pacientes. Entonces, dentro también de la Constitución, pues tenemos que el Comité de Ética de la Comisión Constitutiva Científica se arrojaban competencias de derogar precisamente a través de una guía de contenido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México y de la Ley del Reglamento de Artículos 103 y 107 de la Constitución misma de la misma Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Y la ley de amparo, que lo va a dar una muestra de interconstitucionalidad de las guías precisamente de la práctica clínica. Entonces, el artículo 103 y 107 tenemos precisamente la normatividad de los comités de ética dentro de la Constitución mexicana. Y bueno, tenemos un fundamento histórico importante, constitucionalidad de la bioética, desde hace mucho tiempo y de los cuales también nosotros nos basamos y dentro de la bioética se tienen que basar. Y bueno, todos estos documentos no son mexicanos, son documentos extranjeros de los cuales la Constitución se toma, la Ley General de Salud se agarra también estos documentos porque son importantes para precisamente nuestra normatividad bioética. Y bueno, tenemos la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, el Código de Nuremberg en 1947, la Declaración de Helsinki en 1964, la Declaración de Tokio en el 75, el Informe de Belmont en el 79, la Declaración de Manila en el 80, la Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos de la UNESCO en 1997, las declaraciones internacionales también de los datos genéticos humanos de la UNESCO en el 2003,
la Declaración Internacional de la Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO en el 2005 y los códigos de deontología y guía de ética médica de la Organización Médica Colegial en España del 2011. Entonces, todos estos documentos son importantes, todos estos documentos o fundamentos históricos constitucionalizados o fundamentos de los cuales nosotros nos podemos basar prácticamente para, para nuestras investigaciones o para la bioética importante del mexicano, ¿sale? A pesar de que sean documentos internacionales, nosotros nos podemos basar en los mismos. Entonces, son importantes que nosotros los conozcamos o que nosotros sepamos que existen para precisamente nuestras investigaciones. Muy bien, y pues dentro del artículo que les había dejado, pues tenemos, el artículo se llamaba El inicio de la vida, discursos bioéticos, jurídicos y de la legislación mexicana. Y bueno, dice aquí, absurdos jurídicos de la incidencia bioética relacionada con el inicio de la vida. Digo, no sé si ustedes lo leyeron en el artículo, espero que sí. Y bueno, aquí mencionaba que México pues no cuenta con una regulación específica respecto a algunos temas de incidencia en México. Principalmente el artículo nos mencionaba sobre el inicio de la vida, cuándo sí se puede divorciar la paciente, cuándo no. Entonces, tiene algunas inconsistencias bioéticas importantes este artículo, bueno, que nos los hace ver prácticamente. Y bueno, aquí siendo así, pues empezaron a surgir algunas entidades de la República, diversas regularizaciones que determinan o terminan siendo dispares, contradictorios o francamente absurdos, ¿sale? Y diversas variantes de temas de carácter bioético y jurídico, ¿sale? Y pues nos mencionaba uno de ellos que es precisamente los niños microscópicos del estado de Querétaro. Esto sucedió en el 2009 en el estado de Querétaro y bueno, de todo de los derechos de los seres humanos desde la fecundación hasta la concepción. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, hoy tenemos esto con los de Provida. No porque yo esté a favor o en contra de los de Provida, ¿sale? De no sí al aborto, pero ellos mencionan que el óvulo, una vez que se fecunda, ya es un ser vivo, un ser humano y que ya vive. Obviamente, si lo vemos biológicamente, bioquímicamente, funcionalmente, fisiológicamente, anatómicamente y todo lo que ustedes quieran, pues no es un ser vivo todavía. Si consideráramos un ser vivo, entonces pues hasta la bacteria es un ser vivo humano que podría ser allí protegido, ¿verdad? Porque es una célula prácticamente. Entonces, aquí en el 2009 en Querétaro, pues dijeron que sí, que lo fecundado y lo concepcionado ya es un ser humano y ya tiene derechos propios para poderlo proteger, ¿sale? Y bueno, aquí venía la pregunta, ¿persona humana o persona jurídica son conceptos equivalentes? Pues aquí nos decía que depende de la óptica jurídica, pues el concepto de persona es una ficción de la persona en una entidad dotada con un derecho existencial jurídica y por ende lo consideran como un sujeto y no como un objeto de derecho, ¿sale? En todo caso, ahora sí que un óvulo fecundado pues no es un sujeto, digo, porque no tiene todavía la capacidad, uno, de decidir y dos, pues solamente es una célula, no tiene ningún sistema nervioso que lo haga, un corazoncito que lo haga precisamente un ser humano, ¿sale? Por eso las etapas que tenemos precisamente de la fecundación y de la ovulación y todo lo demás de las etapas del crecimiento gestacional. Y bueno, decía que en septiembre del 2002, desde 2009, en el estado de Querétaro, pues modificó su constitución local, nada más local, ¿sale? No fue federal, local, con pretendiendo derechos de la vida del ser humano desde los momentos mismos de su fecundación, y decía el artículo 2 de ahí del Estado. El Estado respeta y reconoce, protege, garantiza el derecho de la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación como un bien jurídico. Ellos tomaban como un bien jurídico como una cosa, ¿sale? O sea que el óvulo no era un ser, pero es una cosa que hay que proteger, ¿sale? Tutelado y se repetúa como un nacido, como en todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte. Entonces, lo estaban tomando un óvulo fecundado como ya un ser nacido, o sea, todavía no nacía, todavía no se formaba, quién sabe si se implantaría en algún momento, pero ya estaba teniendo derechos importantes, ¿sale? Digo, suena absurdo, suena a veces tonto, pero pues así pasó las cosas ahí en el 2009 allá en Querétaro. Espérenme tantito. Entonces, digo, ahora lo vemos con los de Provida.